Es habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Federico Berrueto, analista político. Federico, qué gusto que estés con nosotros. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Federico, llama la atención la semana pasada el anuncio de la Estrategia Nacional de Seguridad, donde se nombran 6 estados prioritarios para tratar de disminuir la criminalidad: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. No aparece Morelos, cuando Morelos pues es un estado que está pues desde hace ya muchos años pues gobernado por bandas criminales, por su cercanía a Guerrero, por su cercanía a la Ciudad de México. Debería estar ahí porque el tema de seguridad es importante en Morelos, ahora gobernado por Morena. Bueno, sin duda alguna. Mira, en realidad tenemos muchos enclaves del crimen organizado. Afortunadamente no es todo el territorio nacional, pero ya cada vez su presencia es mayor y tiene que ver con un incentivo. El incentivo se llama impunidad. En la medida en que los delincuentes no enfrenten una acción de la justicia para que el que la haga la pague, va a ser muy difícil tener un avance significativo como para poder revertir la situación. El Estado de México y Morelos plantean retos muy singulares, porque en realidad lo que estamos viviendo es una suerte de contigüidad territorial. Por un lado Guerrero, pero por otro lado también tienes al Valle de México, la Ciudad de México concretamente. Y todo esto lo que va volviendo es muy difícil una respuesta contundente. A lo que ha hablado la presidenta y también el secretario de Seguridad Pública es hablar de una suerte de policía metropolitana. Es decir, desplegar una estrategia y también una capacidad operativa para todo este territorio. Y creo yo que ahí mismo, en cierta medida, debe incorporar al menos parte de Puebla, sin lugar a duda, buena parte de Hidalgo. Y con ello evitar que las diferencias de jurisdicción entre las distintas entidades se traduzcan en impunidad. Morelos, tal como lo plantea el avance que vimos, hay una situación sumamente grave, muy delicada. Mira, me preocupa, Alberto, una cosa, que en el planteamiento de la estrategia hubo una suerte de discreto desencuentro entre la manera como el secretario planteó las estadísticas de criminalidad y delitos de alto impacto, específicamente homicidios dolosos, cuando él se refiere a homicidios por cada 100,000 habitantes. Y cuando él presenta la gráfica, sucede que Colima queda en el primer lugar por mucho. Sí, sucesivamente la presidenta Sheinbaum plantea presenta un gráfico con números absolutos, y allí quien encabeza es Guanajuato. Sí. Pero lo que sucede es que estamos hablando de distintos indicadores. Claro. Para poder comparar Colima o Morelos con otros estados, tienes que hacerlo ponderando la población, porque de otra manera puede haber una situación sumamente crítica, como es el caso de Colima, pero como no tiene la densidad demográfica que tienen otros estados, pues simplemente no va a ser considerado en su gravedad. Sí estimo que Morelos merece una atención particular y sí debiera estar dentro de los objetivos de la estrategia de seguridad. Sobre todo por el punto estratégico, ¿no, Federico? Los hermanos, los Beltrán Leiva,
¿no? Hicieron su centro de operaciones en Cuernavaca, en los municipios aledaños a la capital de Morelos. ¿Por qué? Pues porque podían operar hacia Guerrero, podían tener contacto con la ciudad, incluso con el Estado de México, como bien dices, y entonces es un punto neurálgico. Pero Guanajuato es gobernado por el PAN, entonces Guanajuato hay que ponerlo en primer lugar. Las cifras acomodadas en la politiquería mexicana a favor del partido en el régimen, ¿no es así? Bueno, es que ese es el problema, que la inseguridad es de tal gravedad, de tal seriedad, que no admite su manoseo político electoral. En torno a revertir la situación de inseguridad, no caben diferencias políticas, ideológicas o partidarias. Y el caso de Guanajuato es un buen ejemplo. Guanajuato requiere de una coordinación muy estrecha con la Federación. El tipo de delitos está asociado, al menos en su origen, al huachicol, que no es un tema local, es un tema federal. Pero además ha evolucionado la criminalidad de tal manera que necesariamente se requiere la intervención federal y no estar en esta situación de manoseo político de decir, bueno, y el Estado gobernado por el PAN, y el Estado gobernado por el PAN. La realidad es que Chihuahua, también gobernado por el PAN, tiene problemas muy serios, pero así está Guerrero. Acabamos de ver en Guerrero uno de los crímenes políticos más atroces que conozca la historia reciente. La manera como se aniquilaron a 3 funcionarios a punto de tomar posesión o apenas habiendo tomado posesión de la autoridad municipal, me estoy refiriendo a Chilpancingo, nos da una muestra de lo delicado de la situación. Y no olvidemos que Morelos es prácticamente, hay una cercanía con Chilpancingo o con Guerrero, de tal manera que mucho de lo que sucede en ese estado decanta hacia Morelos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Federico Berrueto, y regresamos con este tema, tanto Morelos como Tabasco, ahora del partido Morena. ¿Cuáles son los pendientes? La seguridad pública, como bien dices, en muchos estados del país. Volvemos en 2 minutos. Está en el deber ser, dices Federico Berrueto, en el sentido de que no debería politizarse el tema de la seguridad. Pero pues es que parece que el régimen lo tiene inevitable, ¿no? Responsabiliza a la oposición. Desde ahorita están haciendo campaña para el 2030, así lo hizo el presidente anterior, pero sí el compromiso que tiene Margarita González Arabia allá en Morelos, pues es de recuperar la seguridad. Ya la gente de la Ciudad de México tiene muchos problemas para llegar los fines de semana a Cuernavaca, hay muchos motociclistas en Tres Marías, hay mucho tráfico de alcohol, de drogas, de todo. Hay que poner orden, Federico. Mira, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque está documentado, está investigado, está aprobado, sí hay manera de recuperar territorio, recuperarlo del crimen. Y esto son una serie de iniciativas de las cuales tiene buena experiencia Omar García Harfuch. O sea, sí creo que esté al alcance, si se lo propone, si quiere, el gobierno, de revertir la situación en Morelos. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, coordinación. Ahora, no es una palabra muy fácil, pero muy difícil de operar. ¿Por qué? Porque la coordinación tiene que hacerse con las fiscalías, tiene que hacerse con las policías, y tiene que hacerse con los órdenes de gobierno municipal y estatales. Y la realidad es que han estado en el abandono. Los recursos que se aplicaron a la seguridad fueron muy marginales en la mayoría de los estados. Y ve lo que ocurre con experiencias exitosas, como le hizo Coahuila para revertir, o Querétaro, que por cierto no son de Morena, o incluso Yucatán, cómo ha podido mantener
la seguridad pública. Y la clave de esto es el fortalecimiento de la fuerza pública civil. Es decir, ahí no es la Guardia Nacional el protagonista. Sí importa la Secretaría de la Defensa y además alguna intervención de la Guardia Nacional, pero no son el actor relevante. El actor relevante son las instancias de seguridad local que están adiestradas, están equipadas, están apoyadas. Pero además se tienen que realizar una serie de intervenciones de política, digamos, pública. En el caso de Coahuila, cerraron los casinos, cerraron todos los antros, todas las actividades que podían propiciar violencia, criminalidad o homicidios, fueron clausurados y dio resultado. Las cifras de Coahuila son muy, muy halagüeñas. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en Morelos? Pues además de depurar, capacitar, adiestrar a sus policías, una buena coordinación, también empezar a impactar en esos términos. Y algo que tiene que hacer el gobierno federal es afectar las finanzas del crimen. Sí. Qué bueno que el secretario Omar García Harfuch hable de inteligencia, porque es parte de lo que se requiere, pero para atacar criminales, no para su uso político. Aquí vamos a pasar de Morelos a Tabasco, que es el otro estado de Moreno, el nuevo mapa político así quedó definido por la población, por los votantes, por los ciudadanos el 2 de junio. Tabasco, se incendió Tabasco la semana pasada y Villahermosa y algunos municipios ahí conurbados. Javier May alcanzó a decir nada más, hay que conservar la calma, afortunadamente no ha habido pérdidas humanas, o sea, pero siembran el caos, el terror y están mandando mensajes los criminales. ¿O a qué se debe este tipo de manifestaciones, Federico? ¿Cómo poder entenderlas? Mira, parte de la estrategia que debe haber para vencer a la criminalidad es que el Estado tiene que mostrar los dientes. Y esto no lo digo para algo que es indeseable y además ineficaz, que es la ley del garrón. No se trata de eso, no, se trata de que no va a haber impunidad. Ve el caso de Sinaloa. En Sinaloa, que es algo a donde puede evolucionar Tabasco si no se da una respuesta de inmediato, hay más desapariciones que homicidios, porque entonces los grupos criminales dicen, ¿saben qué? No dejemos cuerpos, mejor vamos por el lado de los desaparecidos, recogen los cuerpos, nadie sabe dónde está y la cifra de desaparecidos se eleva sobre la cifra de los asesinatos. Y de esta forma pues ya están muy de acuerdo tanto autoridades que no quieren cifras altas de homicidios y los criminales que no quieren ser objeto de atención por calentar la plaza. Sin duda alguna, Tabasco va a requerir por muchas consideraciones una atención urgente para evitar algo que ya viene de tiempo atrás, que es el ascenso de la violencia y de la criminalidad en la entidad. Y es que aquí la situación, lo hemos platicado en este espacio a debates, de que ya empieza a ser muy complicado saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando hay ya gobiernos que están involucrados con los malos. Eso es ya algo grave y eso complica, sin duda alguna, la solución a este problema. Federico, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, volvemos con este tema, el mapa político en México. Ya vimos el tema de la seguridad, tanto Morelos como Tabasco, con ese gran pendiente con la ciudadanía. El problema de la pobreza, Morelos presenta grado de pobreza. Se entiende, dice el Coneval, por pobreza que cuando presenta al menos una carencia social y no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. Gran porcentaje, más de la mitad de la población en Morelos vive en esta condición de pobreza. Los programas sociales, que es lo fuerte de este régimen, va a poder revertir eso. ¿Qué se requiere? ¿Qué pueden hacer para lograr un equilibrio ahí en Morelos? Bueno, a ver, hay 2 maneras de ver el ataque a la pobreza. Tenemos una
digamos, una primera opción, que es a la que se ha limitado el régimen, es las asignaciones monetarias directas. Y tenemos otra opción, que es la recuperación económica, es decir, ver en el empleo y en el crecimiento económico la base duradera para atender el problema de la pobreza, de la falta de oportunidades. Pero, ¿cuál es el problema? Que si no hay seguridad pública, si no hay certeza de derechos, no va a haber crecimiento económico. Si no hay un buen sistema educativo, si no hay la formación de técnicos y profesionales que requiere el crecimiento económico, no va a haber inversión. Entonces, tenemos una serie de problemas que no se han identificado para tener una claridad para resolver de fondo y de manera duradera el tema de la pobreza. Y las asignaciones monetarias, créemelo, son un componente, en parte, sobre todo para los sectores más vulnerables, pero no puede quedarse en ello porque no resuelve de fondo el problema de la pobreza. Es que ese es un punto importante, fíjate, el que acabas de tocar, la educación. ¿Es un gran pendiente de la administración de López Obrador la educación? ¿O puede estar satisfecho con lo que se ha logrado? Hay avances y eso que pues no quiere que se aplique la prueba PISA, que no se revele verdaderamente la situación académica en la que se encuentran nuestros jóvenes. Es el gran pendiente, por ahí hay que meterle presupuesto. Mira, hemos vivido un régimen de los mediocres formando mediocres. Esta descalificación a la preparación, a la academia, a la meritocracia como fórmula, pues digamos de ascenso social. Todo esto, digamos, homenaje a la pobreza y al atraso, el creer que ser pobre dignifica, que ser pobre es lo que te hace bueno y honorable, es una concepción sumamente negativa para el desarrollo social. Tenemos que partir de bases distintas y lo que necesitamos es que nuestros muchachos, nuestras comunidades, nuestros ejidos, nuestras ciudades, aporten lo suyo precisamente para el ascenso social, para cambiar, para progresar. Y esto se va a hacer en la medida en que tengas tú un aparato educativo que tanto en términos de valores como en preparación, información, desarrollo de destrezas, puedas tú aportar el capital humano que requiere el progreso económico. Lean lo que están diciendo los señores que acaban de darles el Nobel el día de hoy, qué es lo que están proponiendo, qué es lo que descubrieron en términos de por qué hay países ricos y países pobres, o por qué hay países pobres que no pueden superarlo. Y en buena parte tiene que ver con las instituciones y entre estas la institución llamada escuela. Sí, exactamente. Y es que el argumento que da el régimen es de que inauguraron 100 universidades del bienestar, Federico, y la pusieron en zonas muy marginadas. Pues entonces, pues por ahí va el camino. A lo mejor no lo hemos visto al corto plazo, pero a lo mejor esa es la solución. Bueno, si se hiciera con calidad educativa, pero ¿cómo vas a tener calidad educativa si no tienes profesores? Si no tienes instrumentos de evaluación o validación. Lo que estás generando, ¿verdad? O lo que estás provocando es una generación de egresados que van a estar sumamente frustrados porque el mercado laboral no te los va a recibir, porque no están preparados, porque el proyecto educativo es un proyecto que no concilia la calidad y la orientación educativa con las necesidades del país. Y entonces nuevamente la educación se vuelve un capítulo más de esta terrible demagogia que tanto daño está haciendo al desarrollo nacional. Aquí ya vimos, Morelos, 55% de la población en pobreza, Tabasco está peor.
A Tabasco le va muy mal en cuanto a las mediciones de pobreza y pues lo mismo, ¿no? O sea, Javier May, ¿qué tiene que hacer? Pues impulsar seguridad pública para garantizar inversiones, para garantizar empleos, buena alimentación para sus habitantes y que estén educados y empezar a crecer. Pero, como bien dices, o sea, ¿cuál es el modelo que están siguiendo? Hacer generaciones que estén acostumbradas a esos 6,000 pesos bimestrales, que son ahorita $150 cada 2 meses, es suficiente para con ello ir impulsando el progreso. Y esos mensajes que mandó López Obrador, o sea, la gente que estudia en el extranjero aprenden a robar y no hay que ser aspiracionistas. ¿Qué mensajes, no? ¿Cómo revertirlos, Federico? Justamente ese es el problema. Y el problema es que estamos ante un proyecto ideológico que fue votado mayoritariamente en todo el país. Y este se vuelve un problema, ¿por qué? Porque entonces tenemos una retroalimentación, una sociedad complaciente o que se conforma con los beneficios sociales y vota a un gobierno para que a su vez este gobierno actúe de manera tal que reproduzca el atraso y la dependencia de las personas sobre los recursos públicos. Y la mejor manera, por decir, de dignificar a la persona humana es el trabajo, es el empleo. Claro. Y ese es el que se queda atrás, es la dádiva. Entonces tenemos un país de súbditos, no de ciudadanos. Y aquí, ¿cómo poder entender, o más bien le conviene? Muchos años se dijo que el PRI provocaba generaciones de ignorantes para que votaran por ellos, porque era papá gobierno. Y la propia izquierda hacía este cuestionamiento. Ahora, pues parece que va por ahí, Federico. Mientras menos sepa la gente, pues tenemos legisladores que van a decidir por medio de tómbolas, se les caen las bolitas, no las encuentran, al Poder Judicial. ¿Cómo ves esto? Bueno, lo que estamos siendo testigos de un proceso de descomposición política que no sabemos a dónde vaya a parar. Y esto lo estamos viendo en muchos de los rubros. La calidad de nuestra vida pública va en franco deterioro. Y el pasado, pues el pasado no es para presumir, no es para decir que las cosas estaban bien, pero precisamente por eso se votó por el cambio, para mejorar, no para que podamos decir que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Es que es eso, es que ese es el argumento. Inmediatamente uno platica con seguidores del actual régimen, es que estábamos peor antes, verdaderamente estábamos peor. ¿Cómo ver ahora estas manifestaciones, ministros de la Corte impreparados, legisladores que votan sin leer absolutamente nada? O sea, ¿la descomposición es una estrategia del actual régimen? Es una estrategia, Itán, es una estrategia que tú tomas. Mira, de todos los ministros a finales de 1994, toma todos los ministros hasta, digamos, antes de que tomara posesión López Obrador, todos, toma el peor de todos. Y por mucho es considerablemente mejor que cualquiera de las 3 ministras obradoristas que tienes en la Suprema Corte. Cualquiera de esas 3. Y ya no se diga de Lenia Batres, que no pasó la prueba del Senado, precisamente porque no fue votada por el Senado. El presidente la pudo imponer. Y ve, la pobre señora no sabe ni leer. Exacto. O sea, es verdadero. O sea, sí hay un proyecto político dirigido hacia la mediocridad, porque así se piensa que es como se debe gobernar o se puede gobernar. Sí, qué tristeza, porque incluso Lenia Batres puede ser presidenta de la Corte, porque se va a votar y la que tenga más votos a favor, esa va a ser la buena, puede ser ella. Y es lo que ya están manejando, ella, próxima presidenta, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué caray! Federico Berrueto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante tus conceptos. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Mega Noticias y regresamos con más información. Gracias.